La iniciativa de reforma a la ley electoral ha sido objeto de controversia entre diputados, senadores, políticos, periodistas y la sociedad. Es en estos momentos un eje de intensos debates y resistencias políticas. Amigas y amigos que nos ven a través de Gráfico de Guerrero, soy Glendobet Gutiérrez Castrejón. En esta ocasión seré moderador de la mesa de análisis que ha sido titulada Ley Maduro, en la que estaré acompañado de dos grandes periodistas en el estado de Guerrero. Ellos son los maestros Víctor Manuel Tello Zapata. Maestro, gusto saludarlo. Glendobet, buenas tardes. Así como el maestro Eliodoro Cerros Flores. Maestro. Es un placer. Víctor, Eliodoro, buenas tardes. Hoy, 9 de febrero de 2026, las efemérides nos dicen que en 1910 nace Jacques Monod, biólogo francés, premio Nobel de Medicina en 1966. Hoy es el santoral de Apolonia y el Día del Dentista. Agradecemos a quienes están viendo esta transmisión. Los invitamos a que participen regalándonos sus comentarios. Para arrancar, hablemos sobre el contenido de la reforma electoral. Maestro Tello, ¿cuál es el objetivo central de la reforma electoral? Bueno, mira, el objetivo se supone que lo está preparando el gobierno federal con la encabezados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y puso a un izquierdista muy famoso en México, Pablo Gómez, a coordinar una comisión del gobierno federal para hacer esta reforma constitucional electorera. Entonces, lo que se busca, según ellos, buscan reducir el gasto de los procesos electorales, quieren mejorar la representación ciudadana y de minorías, quieren garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, quieren ampliar la participación de mexicanos en el extranjero para que los mexicanos que viven en otros países puedan votar también libremente y sin problemas. Quieren actualizar reglas de plurinominales y ayuntamientos. Quieren fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Es lo que dice el gobierno federal. Sin embargo, la oposición, que está encabezada por el PRI, el PRD y el Partido Acción Nacional, se oponen a esta reforma y la consideran un modelo autoritario, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, dejará de ser autónomo con esta reforma, y quieren reducir recursos a las elecciones y a los partidos. Y por eso están haciendo un Frente Amplio Democrático que vaya en contra de esta reforma. Maestro Eliodoro, ¿qué impacto tendría la reforma electoral en el Congreso de la Unión? Bueno, si se lleva a cabo como se está proponiendo, tenemos que dejar claro de que la reforma no ha sido presentada. Es un proyecto todavía, aunque ya la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ya dejó entrever algunos lineamientos de esta reforma. No hay que olvidar que esta reforma tiene como antecedente las reformas que impulsó el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en los denominados Plan A, B y C. Los dos primeros no funcionaron. Las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echaron abajo esas reformas propuestas por López Obrador, después de ser aprobadas, el Plan B después de ser aprobadas. Salió un Plan C que sí se aprobó, pero que no alcanzó la dimensión de la propuesta electoral que buscaba el propio López Obrador. Entonces, los antecedentes de esa reforma, que está próxima a ser enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
en estos días precisamente. Ella menciona que desde el inicio de este año, anunció que el mes de febrero sería turnada esta reforma. ¿En qué va a impactar en el Congreso de la Unión? Bueno, ya lo explicó Víctor. La reforma que se está proponiendo no se inscribe solamente a la representación proporcional de los legisladores. Es decir, si se mantuviera la propuesta de eliminar la representación proporcional, pues va a incidir de manera significativa en el Congreso de la Unión, porque de los 500 diputados federales se eliminarían 200, ¿sí? De 500 se eliminarían 200 que son los de representación proporcional. Y también se eliminarían, me parece que son 36 senadores, los que se eliminarían, que son los de representación proporcional también. Entonces, va a influir, va a incidir, necesariamente incidiría, porque hay también que señalar que la reforma, como estaba propuesta inicialmente de eliminar la representación proporcional, ya dio un paso para atrás. Y dio un paso para atrás provocado este paso para atrás por los partidos políticos aliados de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, que son el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Esto provocó, la inconformidad de estos partidos políticos en torno a la eliminación, porque así se planteaba la eliminación. Ahorita ya no se está planteando la eliminación. La presidenta de la República ya no dice eliminar la proporcionalidad legislativa. Hoy dice tiene que cambiarse la manera de cómo son electos esos representantes populares de representación proporcional, ¿sí? Ya hoy se mantiene con vida la representación proporcional. Lo único que va a variar, de acuerdo a los enunciados que están haciendo, es la forma de elegirlos, ¿sí? La pregunta, ¿va a incidir en el Congreso de la Unión? Definitivamente. Se vería, bueno, y reitero, la proporcionalidad se mantiene, ¿sí? Se va a cambiar la manera de ser electos, pero eso lo provocó precisamente los partidos aliados. Los otros partidos políticos, los de minoría o los denominados de oposición, no tenían la fuerza o no tienen la fuerza para frenar estas reformas. Entonces debemos de adjudicárselos a que se mantiene en un stand-by la proporcionalidad de estos cargos de representación popular por esos partidos aliados de Morena, ¿sí? Entonces, el planteamiento inicial de eliminar la proporcionalidad, pues sí influiría de manera definitivamente en el Congreso de la Unión la eliminación de 200 diputados. Y ahorita te doy el número de cuántos son los senadores que se eliminarían, pero como están las cosas planteadas, se mantiene. Habría que ver, ¿sí? Hasta dónde realmente la propuesta de reforma contempla, ¿sí? Contempla que se mantenga la proporcionalidad. Habría que ver cuál va a ser realmente, pues, el término, ¿no? Los términos en los cuales se mantendrían esta proporcionalidad de los cargos de representación popular en el Congreso de la Unión. Lendubet. Este inicio de esta mesa de análisis me pone a recordar 3 escenarios anteriores a lo que se está viviendo actualmente. Aquel en donde don José López Portillo, si no mal recuerdo, fue el único candidato que participó para la presidencia de la República, es decir, que no tuvo competencia. Y según en aquel entonces, él obtuvo el 90% de los sufragios, que hasta alguien del PRI decía, no entiendo por qué no fue el 100%, si fue candidato único. En aquellos ayeres se comenta mucho o se señalaba bastante al PRI de que no había más participación ciudadana
y fue entonces cuando se crearon nuevos partidos políticos, que me parece fue, no recuerdo si fue en el primer informe de gobierno, cuando don José López Portillo le da la bienvenida a los nuevos legisladores de los nuevos partidos políticos que por primera vez llegan. Entonces es ahí donde se empiezan a ver cambios en materia electoral, y de ahí nos vamos a 1989, si no mal recuerdo, que es cuando ya era presidente de México el licenciado Carlos Salinas de Gortari, y según algunos especialistas se llevó a cabo una reforma electoral para en cierta manera legitimar la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, que había sido cuestionado porque se argumenta que hubo fraude electoral en 1988, había mucho enojo de la población, mucha inconformidad, y fue entonces que, según algunos especialistas, vino esta reforma para darle legitimidad. Posteriormente, con Ernesto Zedillo Ponce de León, que es el sucesor inmediato de Salinas, que también no fue un candidato, por así decirlo, natural, porque él se convierte en candidato después de la desgracia que le ocurrió a Luis Donaldo Colosio, que muere asesinado. Entonces, se comenta que también hubo una reforma electoral para legitimizar a Ernesto Zedillo. Y ahora viene de nueva cuenta este proyecto, esta iniciativa para hacer una reforma electoral que, como bien usted comentó, maestro Eliodoro, ha tenido cierta modificación o cierto ajuste, porque originalmente se había planteado la reducción de diputados plurinominales con el argumento de tener más austeridad, pero después resulta que siempre no, que los aliados se manifiestan, los aliados del Partido Verde, del PT, y ya no se está hablando ahora de una reducción de diputados plurinominales, cuando originalmente se había hablado de que sí los habría por la cuestión de austeridad. Entonces ahora creo que si quieren sostenerse en la cuestión de austeridad, tendrían que hacer un ajuste para disminuir salarios y para disminuir gastos de representación proporcional. Bueno, con esta ronda tenemos una primera fotografía de lo que está en juego, de lo que se está debatiendo a nivel nacional. Querido público, díganos usted, ¿deben eliminarse a los legisladores plurinominales? Para comprender mejor la polémica, vamos al siguiente punto, a la siguiente ronda, para platicar sobre realmente lo que es un diputado o senador plurinominal y por qué existen, maestro Tello. ¿Qué son los diputados y senadores plurinominales? Bueno, mira, antes de 1986, la gente cuando le preguntabas por quién va a votar, va a ir a votar, le preguntabas, todos decían, no, ¿para qué voto si va a ganar el PRI? Solamente había un partido, el PRI. Entonces, en esos tiempos ya el gobierno federal de que se puso a pensar en que necesitaba más pluralidad en el Congreso. Y fue cuando inventaron los plurinominales. ¿Para qué? Para darle diputados a la oposición, que también pudieran estar representados. Porque en esos tiempos de los 90, todos los congresos eran puros diputados priistas. Porque nada más ganaba uno del PAN, uno de acá, de vez en cuando. Entonces, en 1986 se hizo la primera reforma electoral que decretó la pluralidad a los partidos, y fue cuando se crearon las plurinominales. Ahí cada partido, de acuerdo a su representación, podía tener 10 plurinominales
8, 6, hasta 15, el máximo, el más grande. Después, en 1996, se ciudadanizó al Instituto Nacional Electoral. Ya no debían ser trabajadores del gobierno federal, debían ser puros ciudadanos, libre. En 1990 fue otra reforma donde se hizo autónomo al Instituto Nacional Electoral. Ahí ya el INE ya dejó de pertenecer al gobierno federal, a depender de ellos. Inclusive en 1990, precisamente, el PRI perdió la primera elección, porque ya no había fraude electoral, ya era un Instituto Nacional Electoral autónomo que dirigía las elecciones. Ahí ganó el PAN, me acuerdo, con Vicente Fox, ¿no? La presidencia de la República. Entonces, los plurinominales, pues son personas que los nombran sus partidos. Y generalmente son los mismos presidentes del partido, los líderes, los que se agarran esos puestos para poder vivir bien en esos tiempos. Actualmente, por ejemplo, los plurinominales de diputados locales y senadores tienen un costo de 450 millones de pesos. Eso se ahorraría el gobierno federal si logra quitar a los plurinominales. El sistema de partidos se abrió en 1997, fue cuando ya se dio más independencia para que hubiera más partidos políticos. Ha habido varias reformas, en efecto, y esta ya es la de ellos, pero como dice como dice la oposición, es un modelo autoritario que busca quitarle la autonomía al Instituto Nacional Electoral y quiere reducir recursos a elecciones y a los partidos. Vamos a ver qué sucede ahora que con la aprobación o el rechazo a esta reforma. Maestro Eliodoro, ¿por qué se introdujo la representación proporcional en México? Sí, antes de dar respuesta a tu pregunta, mira, si se llevara como se proponía originalmente la reforma electoral, se buscaría la eliminación de diputados y senadores plurinominales. Y se propone eliminar 200 diputados y 64 senadores plurinominales, es decir, los que provienen de listas de partidos políticos. De esta manera, el Congreso de la Unión tendrá 300 diputados y 64 senadores. O sea, son ¿qué? 120, 128 senadores, los actualmente. Y la reforma buscaría, en cuestión de los senadores, reducir a la mitad esta representación legislativa, ¿sí? Pero además, esta reforma, como ahorita lo vamos a ver, también va más allá, porque se busca también descartar 459 diputados locales plurinominales en los estados en las 32 entidades federativas. Dice, los estados con menos del 1,000,000 de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán incrementarse en uno por cada 500,000 habitantes hasta un máximo de 45. O sea, se está hablando que un plurinominal tiene que tener una base de 500,000 habitantes, 500,000 votos estamos hablando, pues, ¿no? Sí. Entonces, esta es la parte sustantiva la parte sustantiva que tenía la reforma planteada desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta que me hacías. ¿Por qué se introdujo la representación proporcional en México? Fue precisamente, entre otras cosas, por lo que explicaba ya el compañero Víctor Manuel, precisamente para buscar una mayor pluralidad al interior del Congreso de la Unión, de los diputados federales y los senadores, a buscar que la ciudadanía estuviera representada. No debemos de olvidar que durante los procesos electorales
emergen muchos partidos políticos emergentes, ¿sí? Que tienen que alcanzar el 3% de la votación para mantenerse con vida. Y muchos partidos políticos emergentes no lo logran, ¿sí? Y desaparecen. Bueno, ¿por qué se crearon las plurinominales? Bueno, se crearon precisamente para que ciertos candidatos o ciertas personalidades, que aquí también ya lo esbozó, pero con mucha puntualidad Víctor Manuel, de que los plurinominales, y eso es una de las cuestiones con las que se piensa terminar con esta reforma electoral, que sea la ciudadanía, los electores quienes elijan si se mantienen, quienes elijan realmente a los representantes populares en este marco de proporcionalidad, que ya no sean efectivamente los dirigentes de los partidos políticos, o sea, las cúpulas, ¿sí? Las cúpulas son las que se agarraban, agarran todavía, por eso la reforma impulsada, ¿sí? Porque uno de los lineamientos que se buscan es que esos cargos plurinominales ya no sean utilizados, pues, para beneficio de los dirigentes de los partidos políticos, ¿sí? Que se armen listas donde realmente figuran ciudadanos, sean votados y sean electos por los mismos ciudadanos. ¿Por qué hubo necesidad? Hubo necesidad precisamente para ello, para darle mayor representación a la ciudadanía. Y mayor representación, pues hasta a través de los partidos políticos. ¿Cómo se da la elección de un cargo, de una representación plurinominal, diputado federal o senador? Se da cuando decimos mayoría relativa, son los votos que obtiene cada partido político, ¿sí? En las elecciones. Se suman cantidades. El partido que obtuvo mayor votación, ¿sí? Alcanza un determinado número de representación plurinominal. En ese sentido, los partidos registrados que obtienen menor votación, también por el número que obtienen, se hacen cuentas entre los partidos políticos participantes de acuerdo a la votación que obtuvieron, y de aquí salen electos quienes figuraron en la lista registrada, una lista registrada ante los organismos electorales. Esta es la parte sustantiva de cómo estos 200 diputados federales llegan al Congreso de la Unión, y estos 64 senadores electos por esta vía plurinominal también llegan al Senado de la República. Esta es la parte sustantiva, por lo cual se busca mantener, pero con esos cambios que está buscando el gobierno federal a través de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que insisto, tiene como antecedente lo que buscó en todo su sexenio el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con sus propuestas de reformas denominadas desde la A hasta la C, ¿sí? Que lo que ahorita también se nos da oportunidad, lo vamos a ver. En la C se aprobaron, además de ciertos aspectos de reforma electoral, se aprobaron también otras iniciativas que vinieron a darle a creación, por ejemplo, a la Guardia Nacional integrada a las Fuerzas Armadas en México, ¿sí? Entonces, o sea, hay un antecedente, y la importancia de esta representación que se mantiene por la oposición a la reforma original por parte del Partido Ecologista Verde de México y el Partido del Trabajo, ¿sí? Porque ocurre que estos partidos políticos aliados también, como los de oposición, ¿sí? Si los cargos de representación proporcionales desaparecen, pues estos partidos políticos se quedan sin senadores y sin diputados. Así de sencillo, Glendobel. Este es un tema de mucha controversia, un tema muy, muy debatido, porque a veces da la impresión de que quien no tiene diputados plurinominales o desea tenerlos o desea conservarlos, busca la manera
de no ver afectados sus intereses. Originalmente el PRI era el que estaba a la cabeza y en cierta manera cuando ellos estaban en el poder fue cuando se permite que lleguen los plurinominales, pero creo que no tanto porque ellos deseaban ser democráticos o que hubiera pluralidad, sino para no verse tan mal en el extranjero. Y ahora, pues es al revés. Ahora ha mermado demasiado la representación de este partido y ahora son unos de los que más pugnan porque los plurinominales no vayan a desaparecer. Platicaba la diputada Pilar Vadillo en el Congreso del Estado la semana pasada sobre lo que su partido considera que se está vulnerando y también presentó una agenda de su partido, una agenda que llama la atención y que al parecer para que esta agenda, la diputada Pilar Vadillo es priista. Ella, tal pareciera que la agenda que ellos han presentado a nivel nacional, tal pareciera que en lo que resta de su legislatura local, de la legislatura federal, tal pareciera que no va a prosperar y que para prosperar necesitan tener más diputados y es aquí donde surge otra controversia, porque si bien es cierto el partido en el poder actualmente ha sido cuestionado, pero también la oposición como que no se ven muchos cuadros que pudieran encabezar los ayuntamientos, las diputaciones locales y federales y la gubernatura. Pese a que se manifiestan, a que abren debate, no se ven esos cuadros que pudiesen convencer a los guerrerenses, a los mexicanos, para que cambien el estado de cosas. Creo que esto de desaparecer plurinominales, desde mi punto de vista, creo que no debiera de ser, porque gracias a las plurinominales fue como quien era la oposición anteriormente, como empezó a posicionarse. Fue así como muchos diputados locales y federales empezaron a tener una participación tal que la gente los empezó a ver bien y la gente se empezó a imaginar que estos partidos emergentes sí podían hacer un buen trabajo y quizá lo hicieron en las primeras ocasiones que estuvieron en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales, en los gobiernos federales, pero ya después se desinflaron al grado que hoy en día hay partidos que estaban arriba y hoy están abajo, y hay otros que estaban muy abajo y ahorita han estado destacando. Unos de estos partidos que han estado ahorita prosperando es el PT, es el Verde, es Movimiento Ciudadano. Creo que hicieron bien tanto el PT como el Verde en oponerse a que desaparezcan los plurinominales, porque si bien es cierto, ellos, los que van como plurinominales, salen de una lista que formula el partido y que muchas veces benefician a la esposa del líder político, al compadre del gobernador, del presidente de la República. Si bien es cierto, esto ha llegado a suceder, también es cierto que dentro de los plurinominales, tanto locales como federales, hay personajes valiosos o que quizás si no son tan valiosos o no son vistos como valiosos, abren el debate a nivel estatal, a nivel federal, haciendo que muchos temas que la ciudadanía de a pie pueda conocer. Por ejemplo, en Guerrero tenemos, por ejemplo, a Irene Montiel, es diputada plurinominal por el PAN, que es una de las diputadas más críticas del sistema, que sube a tribuna, que plantea argumentos que ponen a reflexionar, al igual que otra diputada destacada, buena tribuna, buena oradora, Erika Luz Cortés, de Movimiento Ciudadano, que al principio
Unos se preguntaban por qué ella, recién llegada a Movimiento Ciudadano, había sido elegida como coordinadora de la fracción parlamentaria. Sus últimas participaciones en el Congreso del Estado han dejado ver por qué, creo. También tenemos otra diputada plurinominal, Leticia Mozo, por el PT, que también ha abierto el debate. Ella fue objeto de controversia porque ella en una entrevista hizo saber que los diputados perciben, no recuerdo si 300,000 o más de 300,000 pesos mensuales, cosa que causó escándalo, y después unos diputados dijeron que esto no era cierto. Hubo un diputado que dijo que el sueldo que él percibe es de 50,000 pesos. Después hubo otros que dijeron, bueno, unos reciben más, otros reciben menos. ¿Cómo está esto? Hubo otras voces que dijeron, bueno, es que los 300,000 pesos es el tope máximo que puede percibir un diputado del estado de Guerrero, siempre y cuando lo compruebe. Entonces ello puso a reflexionar, porque dijo la diputada Leticia Mozo, palabras más, palabras menos, que ese recurso ella lo ejercía llevando jornadas de salud, me parece que a la montaña. Y ahí uno se pone a pensar y dice, bueno, si todos los diputados o la gran mayoría tiene esa posibilidad, ¿por qué no está haciendo lo mismo en sus distritos o en algún punto del estado de Guerrero? Otro diputado destacado que también es plurinominal, Jesús Uriostegui García, que es el coordinador de los diputados morenistas y que algunos quisieran que tuviera mano dura, que fuera avasallador en el Congreso, que pisoteara a los demás diputados, pero sin embargo, pues ha pugnado por el diálogo al grado que tiene el respeto de sus demás pares de las otras fracciones. Y bueno, lo que se ha dicho sobre las plurinominales es esencial para entender las posiciones encontradas. Pero usted, querido público, díganos, ¿la propuesta de reforma electoral fortalece la democracia o solamente al partido en el poder? En nuestra siguiente ronda hablaremos de lo que dicen los morenistas, sus aliados y la oposición. Maestro Tello, ¿cómo han reaccionado los morenistas de manera interna sobre la reforma electoral? Bueno, mira, no hemos mencionado el tema el título del tema de este programa, que se llama La Ley Maduro. No sé por qué. Adelante, maestro. La oposición le puso Ley Maduro porque se le parece mucho a la que llevó a la presidencia de la República a Nicolás Maduro en Venezuela. Que una reforma electoral que le convenía a él, que con un modelo autoritario, donde puso de rodillas al Instituto Electoral de Venezuela, hizo lo que quiso con la gente, redujo las plazas para las casillas, para que en muchas casillas no votaran o votaran por él, etcétera, etcétera, y por eso le llaman la ley Maduro. Pero puede ser, se parece mucho a la ley Maduro, a lo mejor, pero la gente de Morena está defendiéndola fuertemente por el apoyo que le brindan a la presidenta de la República. No es tanto la ley electoral, sino a la presidenta, a Claudia Sheinbaum Pardo. A ella es a la que están apoyando la gente de Morena. Pero sí tiene problemas esta reforma Maduro. Esta reforma Maduro tiene problemas porque hasta el mismo Instituto Nacional Electoral ya está protestando y no quiere que se apruebe la reforma. ¿Por qué? Dice el Instituto Nacional Electoral que va a dejar de ser autónomo si se aprueba dicha reforma, la ley Maduro. Dice que le van a quitar 50,000 millones de pesos al INE. Y con esto
va a tener el gobierno municipal, estatal y federal va a tener menos regidores, menos síndicos en los ayuntamientos, menos magistrados en el Poder Judicial, menos diputados y senadores en nuestros 32 estados y los 300 distritos electorales. Si se aprueba esta reforma, el INE le van a quitar personal, mucho personal a sus juntas ejecutivas locales y distritales, con un recorte de 262 plazas para los consejeros electorales. Y luego esto implica también que se va a reducir mucho el número de casillas por falta de presupuesto. Por falta de presupuesto se va a reducir mucho el número de casillas, de personas que controlen las casillas, y entonces todo se va a hacer casi como en Venezuela, pues. El gobierno federal va a dirigir todas las elecciones. El INE con el presupuesto que le van a quitar, pues ya no va a poder operar como lo está haciendo actualmente, con total autonomía. Entonces, yo creo que no se debe de aprobar esta reforma electoral, porque no está tan mal nuestro sistema electoral en México. Tan es así que Morena llegó y tiene una gran mayoría y tiene un gran crecimiento electoral. Entonces, quieren ahorrar dinero, no sé si para poder para poder subsanar más despensas y beneficios sociales. Pero no es bueno que le quiten 50,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, porque apenas es con lo que le pagan los partidos políticos. También a los partidos políticos les quieren reducir el saldo. Los que reciben un apoyo de 1,000 millones anuales, ahora les van a dar de 350, 400. Y todo eso va a afectar el sistema electoral mexicano poco a poco. Y quien tenga más poder sobre el pueblo, pues va a ganar las elecciones, que es Morena. En México actualmente Morena es el partido más fuerte, el que tiene más gente, el que tiene el poder completo. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede con esta reforma. En esta semana, a fines de esta semana, la presidenta va a enviar el proyecto, la iniciativa de reforma electoral al Congreso, a los diputados federales, a la Cámara Baja, para que comience a trabajarse y comience a ver. Pero yo creo que los diputados plurinominales no se van a quitar, ni los regidores, síndicos, magistrados, etcétera. Eso no se va a quitar porque pues a nadie le conviene, a ningún partido político le conviene. Ya comentó nuestro compañero que los mismos partidos que apoyan a Morena, como el Verde Ecologista y el PT, el Partido del Trabajo, no están aprobando esta reforma. No sabemos si se va a aprobar en su totalidad o no, pero hay muchas deficiencias y mucha gente que no está de acuerdo con la reforma electoral. ¿Por qué? Por todo lo que va a dejar desarrollado un Instituto Nacional Electoral prácticamente inútil, prácticamente ya sin autonomía, ya va a depender por completo del gobierno federal. El gobierno federal los puede apoyar con dinero y recursos abajo de la mesa, etcétera, etcétera, y vamos a ver qué sucede con nuestro país y con nuestra democracia. Vamos a dar lectura a un comentario de José Alarcón. Dice, es ley contra Alito Moreno, que ya convirtió el PRI en Venezuela. Alito sí actúa como Maduro. Este es el comentario de José Alarcón. Invitamos a las demás personas que nos están viendo a que nos regalen sus comentarios, que también nutren esta mesa de análisis. Maestro Eliodoro, ¿cómo han reaccionado el PT, el Partido Verde y la oposición sobre la reforma electoral que algunos han llamado Ley Maduro? La Ley Maduro. Efectivamente,
aquí tenemos que tomar en cuenta el aspecto político. La reforma electoral, en su parte sustantiva, que era reducir el presupuesto en las elecciones, que era reducirle los recursos que se otorgan a los partidos políticos, precisamente, como ya lo señaló Víctor, reducir a los organismos electorales los recursos, pero no tan solo los organismos electorales nacionales, los organismos locales, ¿sí? Locales, sobre todo. Los organismos locales. Esta reforma que tocaba de manera sustancial el aspecto presupuestal y la desaparición de los cargos de proporcionalidad, ha sido atorada precisamente por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde Ecologista. ¿Por qué ha sido atorada? Porque sin los diputados y los senadores que tienen estos dos partidos, el partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no va a obtener la mayoría que se requiere en el Congreso de la Unión para poder votar, como lo hizo ya el expresidente López Obrador, votar pues como ellos querían, a su libre arbitrio, ¿sí?, todas las iniciativas que se han presentado. Ya habíamos hablado la semana pasada del derrumbe institucional, que generó, que provocó y que llevó con mucho éxito el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un derrumbe institucional que trata de consumarse con esta reforma institucional, esta reforma electoral. ¿Sí? Se busca terminar, o se buscaba, porque como estamos viendo, por eso lo subrayo, esta reforma no va a pasar, ¿sí?, como se está planteando. Por eso se atoró. Por eso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la atoró, porque en el mismo interior de Morena, está revisión, porque no debemos olvidar también, ¿sí?, que en esta reforma electoral, algunos planteamientos ya aprobados, impulsados por el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como es el que no sean electos familiares, ¿sí?, el cerrar la puerta, pues. ¿Cómo se llama eso? No nepotismo. El nepotismo, o sea, el nepotismo, ¿sí? No hay que olvidar que al interior de Morena, efectivamente, para analizar la respuesta a tu pregunta, desde el interior de Morena, ¿sí?, se está votando o se están asumiendo posiciones contra esa reforma electoral. Los Monreal del norte del país, ¿sí?, que tienen ellos en propiedad el estado de Zacatecas, ¿sí?, están moviendo, ¿sí?, todo lo que tienen a su alcance para poder salvar este dictado de nepotismo y poder continuar ellos gobernando el estado de Zacatecas. Los hermanos, una familia de 14 y casi todos son funcionarios públicos, ¿sí? Y bueno, casi todos han sido gobernadores de Zacatecas. Bueno, tenemos entonces que en el norte del país ya hay una seria oposición, ¿sí?, hacia la reforma electoral. Tenemos que el Partido del Trabajo, estamos hablando que de los propios militantes de Morena, pues, ¿sí?, y militantes de alto nivel, como Ricardo Monreal, ¿sí?, que es el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, ¿sí? Entonces, personajes de esa calidad, por eso está atorada esta reforma. Desde el mismo interior de Morena, por los intereses políticos de Morena, ¿sí? Por los intereses políticos de Morena. Se está revisando los planteamientos de esta reforma electoral, pero además, por intereses políticos, porque sin el PT y sin el Partido Verde Ecologista,
Morena no avanza en su proyecto hegemónico en el país, ¿sí? No avanza. Y entonces esos partidos atoraron. Ahora, de los partidos de oposición de izquierda, que yo quisiera preguntarles qué es de izquierda, qué es derecha, o qué es ser ambidiestro, ¿no? Están los partidos como los clásicos, el PAN, el PRD, el PRI, pues prácticamente están acotados. No tienen fuerza, ¿sí? En Guerrero, por ejemplo, uno de los partidos políticos que se mantiene con cierto nivel es el Partido Movimiento Ciudadano, ¿sí? Que tiene casi ya el mismo nivel de poder político en cuanto a los militantes que tienen, ¿sí? Que el mismo PRI, ¿sí? El PAN no se hable, ¿no? El PRD, pues el PRD anda buscando aliarse con Morena, ¿sí? Anda buscando, quiere sobrevivir, pues, sus dirigentes quieren sobrevivir, ¿sí? Y alcanzar a ocupar estos cargos, ¿sí? Buscando que se mantenga la representación, pues, proporcional, precisamente. Entonces, estas posiciones políticas que se están conjugando, ¿sí? Desde los partidos de oposición de izquierda, desde los aliados de Morena, de los propios militantes de Morena, ¿sí? Mantienen atorada esta reforma electoral que en los próximos días será enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso de la Unión. Este debate que sigue a nivel nacional y que se ha comentado de manera, algunas coincidencias y algunas discrepancias aquí en esta mesa, me remontan al año de 1968. Mencionaba usted, maestro Tello, enfocándose a la ley Maduro, que tal pareciera que así como usted lo planteó, de que realmente vamos a un retroceso, de que se le quitan recursos económicos al Instituto Electoral y en consecuencia también recursos humanos. Mucha gente va a quedar desempleada, pero sobre todo la gente que conoce del tema y hace la maniobra. Entonces, así como usted lo planteó, da la impresión que regresaríamos a la cuestión electoral a la década de 1980 del siglo pasado, en que no había instituto electoral y que las elecciones las manejaba el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, por lo que el mismo gobierno sería el árbitro como lo fue hace tiempo, y así como hace tiempo ellos decidían qué candidaturas se aprobaban y cuáles se rechazaban, tal parece que estaríamos regresando al mismo sistema, lo cual sí sería antidemocrático. Quienes han hablado a favor de la reforma lo hacen, yo no sé si hayan tenido acceso a la iniciativa de ley para estar comentando qué es lo que viene y así reforzar su dicho respecto a si conviene o no conviene, porque muchas iniciativas de ley que se han presentado tanto en este siglo como en el siglo anterior se han planteado de manera disfrazada, y ya cuando se aprueban realmente se leen y se da uno cuenta de que realmente no hay ningún beneficio como tal a favor del pueblo. Entonces, si esto pasa tal cual, así como usted lo está comentando o lo ha comentado, maestro Tello, tal parece que sí estaríamos en una situación similar a como se ha comentado que ha estado Venezuela, en donde quien ha tenido el control total o absoluto ha sido el presidente de la República, y más que ser presidente de la República, tal parece que se ha comportado como un monarca. Un dictador. Cuando, pues en la democracia las monarquías no existen. En las monarquías existe el equilibrio de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Qué bueno que haya diferentes ideologías políticas
que aunque minoritarias, abren el debate público, porque de otra manera no podríamos saber lo que acontece. Y qué bueno que también dentro de Morena haya voces que en cierta manera discrepen de lo que originalmente se ha planteado. Es el caso de Ricardo Monreal, que siendo líder en la Cámara de Diputados Federal, él se ha pronunciado porque las plurinominales no desaparezcan. Eh, esta reforma puso a Pablo Gómez como uno de sus operadores y al parecer ya quienes han estado o quienes están en el poder legislativo ya no lo ven con buenos ojos por la manera en que ha estado llevando esta situación. Otro personaje que se dice que dejó de estar como líder en la Cámara de Senadores, Adán Augusto, se dice que tampoco ha sabido plantear o negociar esta reforma, lo cual nos lleva a pensar de que definitivamente lo que está pasando es que hay un debate intenso y que ojalá que se escuchen todas las voces para que no vayamos en un retroceso después de que por años se ha luchado porque realmente en nuestro país haya democracia. La reforma electoral no solamente ha generado debate entre la oposición, sino también como se ha externado en estos días y en días anteriores, ha habido debate entre los aliados de Morena. Pero usted, querido público, díganos, ¿los partidos deben elegir a los candidatos o es la ciudadanía quien debe elegir a los candidatos? Y bueno, vamos a entrar a nuestra ronda final. Hablaremos sobre si la reforma electoral plantea más democracia o concentración del poder. Maestro Tello, ¿la eliminación de plurinominales reduce contrapesos? Bueno, yo creo que lo que reduce eso es gasto económico. Como yo te decía hace un rato, si se quitan a los plurinominales, se van a ahorrar 450 millones de pesos cada año por tantos plurinominales. Pero yo creo que no se va a aprobar esta reforma porque a ningún partido político ni a Morena le conviene que se quiten los plurinominales, como volvemos a repetir. Pero sí es necesario una reforma que indique que prohíba la reelección y el nepotismo en los plurinominales. Actualmente hay muchos líderes y funcionarios de los partidos que ya han sido 3, 4 veces plurinominales. Y como ellos se reparten esos puestos, pues cualquiera de los dirigentes se agarra una pluri y se va con ella. Entonces ya no debe haber reelección en las plurinominales, solamente una ocasión debe ser pluri y ya después dejársela a otra persona. Y también el nepotismo, porque hay muchos dirigentes que se dan una plurinominal y aparte a sus esposas les dan una plurinominal también, o a sus hermanos o a sus hijos. Y todo esa sí debería de ser una reforma. Y sin embargo no la aplicaron en este proyecto. Vamos, yo espero que si no se aprueba la reforma y siguen los plurinominales, que ya no se anden repartiendo familiarmente y parentescamente esos cargos entre los líderes de los partidos, ¿no? Que ya sea una cosa más pareja, más democrática. Ojalá que así sea. Pero vamos a ver si se aprueba la reforma, la ley Maduro, porque como te repito, hasta el Instituto Nacional Electoral no está de acuerdo y no quiere que se apruebe esa reelección porque van a perder a consejeros ejecutivos locales y distritales. En los 300 distritos se van a quitar
más de 262 plazas. Y eso va a reducir el funcionamiento democrático del Instituto Nacional Electoral y vamos a volver a los tiempos antiguos del siglo pasado. Maestro Leodoro, ¿qué riesgos ve la oposición en la reforma electoral? ¿Qué riesgos ve la oposición? Pues son riesgos totales los que ve la oposición, porque desde mi punto de vista, esta reforma electoral tiende a terminar, pues, con el sistema democrático del país. El sistema democrático del país se sustenta en los procesos electorales, ¿sí? La participación de la ciudadanía en los procesos electorales, en la elección de sus representantes. O sea, esto es lo que sustenta, le da vida al sistema democrático nacional. Desde el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, impulsó precisamente todo ese tipo de reformas, impulsó la desaparición, ¿sí?, de la vida institucional con el derrumbe institucional. Hoy no hay división de poderes en México. Y esto no es que yo lo quiera, yo lo esté inventando, hay que buscar la información a nivel nacional de la gente especialista sobre esos temas. Ahí está el poder ejecutivo, ahí está el poder judicial, ¿sí? Está el poder ejecutivo, vaya. El poder ejecutivo tiene el control del poder legislativo y judicial. El último elemento que se mantenía a salvo era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero desde que se aprobó la reforma de la elección popular de los ministros y jueces, magistrados, ¿sí?, pues esto fue lo que marcó efectivamente el deterioro, ¿sí?, de este poder judicial. O sea, ¿qué significa? Pues significa que con la reforma que se está impulsando, a pesar de la oposición que se tiene por parte de los aliados importantes de Morena que gobierna el país, pues, que manda en el país, ¿sí?, lo que se busca es mantener el control total, y precisamente por eso acordamos, o por eso coincidimos en esa famosa ley Maduro, ¿sí? Porque ¿qué se busca? ¿Qué se busca con esta reforma electoral? Se busca terminar de derrumbar el sistema institucional y la vida democrática de México, ¿sí? A esto es a lo que se oponen los partidos de oposición, a que se termine de derrumbar el sistema institucional con estas reformas. No, vaya, en esa entrevista que comentaba Víctor Manuel con la diputada Pilar Vadillo, ¿sí?, le hicimos una pregunta en el sentido de que si no era necesario hacerle un llamado a los partidos aliados de Morena, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, en el sentido de unir fuerzas para frenar realmente esta reforma electoral en todos sus términos, no tan solo en la reducción presupuestaria del gasto, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, los partidos políticos están preocupados porque les van a quitar una gran cantidad de dinero también, pero no hay que olvidar, pues, que este sistema electoral, ¿sí?, cuesta dinero, y que efectivamente no es el gasto que se dice que se está aplicando, ¿sí? Lo que ocurre es que el gobierno federal pues no tiene recursos, y lo que busca es reducir estos recursos, pero además busca, ¿sí?, mantener el control total ya del sistema electoral mexicano, terminar pues con la vida democrática en México, Gledover. Mucho se ha hablado de la soberanía nacional, pero todo este debate que ha surgido en torno a la reforma electoral, que la oposición y particularmente el PRI ha denominado Ley Maduro, todo este debate me da la impresión que también
no solamente se está haciendo sostenido este debate por los mexicanos. Tengo la impresión de que también del país vecino siento que también va a haber cierta injerencia por la cuestión de la democracia, que en algunas ocasiones ha enarbolado el presidente Trump. Pero creo que aparte de considerar esto, creo que también hay otros temas medulares que no sé si se estén tomando en cuenta, pero que me tocó escucharle al maestro Cuauhtémoc Castañeda en una ponencia que hizo en el Auditorio Sentimientos de la Nación cuando vino el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel, a recoger propuestas para robustecer la reforma electoral. Palabras más, palabras menos, Cuauhtémoc Castañeda hablaba de defender el voto a quien realmente ganara las elecciones, refiriéndose en algunos casos a, por ejemplo, gente indígena que gana las elecciones, pero que por algunos chanchullos o por coacción al voto, no se la dan a quien ganó, por llamarlo de alguna manera, limpia. Entonces, hay zonas indígenas en donde nuestros hermanos indígenas no saben cómo defenderse. Se les pasa el tiempo y cuando van a los tribunales especializados, simplemente les dicen o se te pasó el tiempo o porque no cumplías con este requisito o aquel requisito, ya no podemos darte el triunfo, aun cuando haya evidencia de que sí ganaste. Entonces, el maestro Cuauhtémoc planteaba, bueno, pues que se juzgue con perspectiva de derechos humanos. Ojalá y hayan tomado en cuenta esa propuesta que él hizo en tiempo y forma, para que pues la democracia se robustezca más, no tan solo en Guerrero, sino en las 31 o 32 entidades federativas que forman parte de nuestro país. Y con esto, amigas y amigas que nos ven, damos por concluida la mesa de análisis que ha sido denominada Ley Maduro. Una mesa que me hace tener presente la expresión atribuida al presidente Abraham Lincoln, que dice: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En las rondas que tuvimos el día de hoy se escucharon posturas distintas, coincidencias y desacuerdos, pero sobre todo reflexiones que nos recuerdan que la democracia no es algo terminado, sino un proceso vivo que se construye, se cuestiona y se defiende todos los días. A nombre del equipo de Gráfico de Guerrero, le quiero dar las gracias a los maestros Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Eliodoro, por sus intercambios de opiniones, así como al joven Luis Enrique Gómez Alarcón, que nos apoyó en cabina. Y desde luego que también le agradecemos a usted, que escuchándonos, que comentando, que cuestionando y debatiendo desde sus espacios, han hecho esto posible. Estuvo como moderador su servidor Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches.